Mi nombre es José Alberto Olivar y me va a corresponder a partir de este momento impartir este curso de Venezuela ante el siglo XXI, Economía y Sociedad. En ese sentido, el tema que nos orientará en la sesión de hoy será el estudio del impacto de la renta petrolera en el proceso de transformación que conoció Venezuela en el siglo XX. Para ello desarrollaremos tres tópicos. El primero, explicaremos los inicios de la industria petrolera a principios del siglo XX. En segundo lugar, el debate político que se suscitaría a partir de 1935, luego de la muerte del general Juan Vicente Gómez, y sus repercusiones en el diseño de la política económica en los años siguientes. Y por último, las reglas del juego que finalmente se establecieron desde el año 1958, donde el Estado, controlado por los partidos políticos, finalmente establecieron los criterios para la administración de la cuantiosa renta petrolera. Empecemos. Como podemos ver en este gráfico, aquí se resume la historia económica de Venezuela desde el siglo XIX hasta principios del presente siglo. Para los efectos del primer tópico, vemos acá que el año 1920 representa una especie de parteaguas, un antes y después, donde Venezuela hasta el 1920 dependió fundamentalmente de una estructura precapitalista, donde la principal fuente de exportación y generador de recursos estuvo derivada en la exportación de productos primarios como por ejemplo el café. Luego, tras el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y ese periodo de recuperación de las grandes potencias que participaban en el teatro de operaciones bélico, que se conoce como el periodo de la posguerra, que va a coincidir justamente con los años 20, Venezuela va a adquirir una mayor repercusión en el plano estratégico mundial al convertirse en el primer país productor de petróleo y en el segundo exportador mundial. Tras la muerte del general Juan Vicente Gómez en 1935, quien durante 27 años dirigió un férreo régimen dictatorial donde no hubo la posibilidad de libertad de expresión, de organización política, esto va a incidir en que en 1936 Venezuela comience a transitar un proceso paulatino de liberalización de sus estructuras políticas y ello permitirá la conformación de dos grandes visiones sobre cómo tenía que administrarse el Estado, no solamente desde el punto de vista político, sino también en cuanto a la gerencia de esos cuantiosos recursos que cada vez más iban entornándose en proceso de ascenso, gracias a la demanda internacional del mercado petrolero. Esas visiones que hemos denominado una visión elitista, cuyo máximo representante fue Arturo Lapietri, y que quedaron condensadas sus ideas en un artículo conocido como La siembra del petróleo, publicado a mediados de 1936. Él consideraba allí que el sujeto de la modernización debía ser los grandes propietarios, es decir, quienes conformaban esa élite económica relacionada con los comerciantes que se dedicaban a fungir como intermediarios en ese proceso de llevar la producción cafetalera venezolana en principio con destino a los mercados ultramarinos de Europa y Estados Unidos. Eso tenía como correlato político la necesidad de un régimen de gobierno, si no dictatorial, al menos que permitiese la garantía de un orden y una estabilidad política que determinara la consecución de los objetivos que se planteaba esta élite asida al poder político. En el otro ángulo de la cuestión estaba Rómulo Betancourt, que lo vemos allí frente a Arturo Lapietri. Él, junto con otros jóvenes dirigentes, habían comenzado a participar, debutaron en la vida política venezolana en lo que se conoce como la generación del 28, y luego de sufrir la persecución, cárcel y exilio, regresan a Venezuela en 1936 y se dedican a promover la organización de partidos políticos modernos con un sustrato ideológico definido, así como el estímulo en cuanto a la promoción y surgimiento de sindicatos y asociaciones gremiales. Todo este conglomerado social que resultaba novedoso, de alguna manera va a coincidir en unos planteamientos básicos que hemos denominado una visión populista y en líneas generales consideraba que el sujeto de la modernización, en lugar de ser los grandes propietarios, debía ser la mayoría popular, es decir, que estaba integrada por los obreros, los campesinos, los empleados, los pequeños comerciantes. La era distribuir la riqueza, es decir, distribuir la renta petrolera para atender una agenda social. Y esa agenda social tenía que estar materializada en la construcción de viviendas,
centros hospitalarios, escuelas, universidades y, por supuesto, la generación de fuentes de empleo adecuadamente remunerados. Ello pasaba por el establecimiento de un régimen democrático liberal representativo, donde la máxima expresión estuviese en la escogencia por voto universal, directo y secreto del presidente de la República como máximo administrador de la riqueza nacional. En 1958 va a quedar definida una regla del juego, porque esa confrontación entre estas dos visiones, elitista y populista, va a tener sus altibajos y va a tener momentos muy dramáticos en la vida, en la evolución política del país, por medio del golpe de Estado, levantamientos, fraudes electorales. Pero con la caída, finalmente, la dictadura militar de Marco Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, los sectores representativos de la sociedad venezolana llegarán al convencimiento que, en definitiva, el mejor sistema político que mejor les convenía para el desarrollo particular de sus intereses era un sistema democrático. Y esto pasaba por el reconocimiento del papel preponderante de los partidos políticos. Así, en diciembre de 1958 se realiza la convocatoria a elecciones para el establecimiento del primer gobierno constitucional que permitirá, por la vía de ese acuerdo político que se conocerá como Pacto de Punto Fijo, permitir la administración del Estado y, por supuesto, de la renta petrolera, con dos propósitos fundamentales. Por un lado, permitir la legitimidad de ese sistema político mediante la realización periódica de elecciones para la escogencia de tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y por otro lado, el Estado venezolano se va a encargar de promover esta forma de capitalismo de Estado, una mayor dimensión, donde el sector privado tuviese una serie de un ámbito de protección, de estímulo por medio de asistencia financiera, otorgamiento de subsidios y protección arancelaria, de manera de permitir ir expandiendo sus actividades productivas. Por otro lado, se considera importante también que el Estado, sobre la base de este poderío que le permitía la renta petrolera, pudiese intervenir también de manera directa en la creación de empresas básicas, tal como eran llamadas, y cuyo mayor exponente lo representó la Corporación Venezolana de Guayana. De modo que tenemos que ya para el último tercio del siglo XX se había consolidado un modelo de desarrollo de carácter capitalista donde el Estado va a adquirir un predominio, pero donde permitirá la participación del sector privado. Así, Venezuela conocería en buena medida los efectos benéficos de lo que significa una modernización y en consecuencia daría un salto vertiginoso en lo que significaba esa Venezuela rural, esa Venezuela analfabeta, tal como lo resume el historiador Ramón J. Velázquez, para convertirse en un país urbano e industrial de proporciones muy importantes. No obstante, ya para concluir, lamentablemente no se alcanzó la diversificación plena de la economía y esto se puso de manifiesto con la gran crisis del Viernes Negro de 1983, que no solamente traería graves consecuencias de orden económico y social, sino que a la larga daría el traste con el sistema político que pretendió dar esa fusión de aspiraciones de carácter general para la sociedad venezolana. En otra clase vamos a profundizar esas consecuencias. Por lo pronto, les sugiero revisar estos textos para ampliar la información de lo que hemos explicado en la clase de hoy. Por su atención, muchas gracias.